Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a seguir los estudios. Estamos el día martes y vamos a hacer un estudio nuevamente. Seguimos con San Mateo y la transfiguración. Estamos en el capítulo 17. Vamos a ver qué nos trae este capítulo y qué podemos aprender de él. Vamos a ir, como siempre, lo voy leyendo y posteriormente vamos analizando. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo. Jacobo también es nombrado en el Antiguo Testamento. Estamos estudiando algo sobre Jacobo. Y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte, pero no este Jacobo, ¿no? Aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y su vestido se hicieron blanco como luz. Transfiguró, se transformó y eh, como lo dice en la palabra, todo fue vestido como un blanco, como la luz, ¿no? Y aquí le apareció a Moisés y Elías, hablando con él. Moisés y Elías. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estaremos aquí. Si quieres, hagamos aquí 13 eramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Una especie de altar para cada uno de tanto de Jesús, Moisés y Elías. Eso es lo que le estaba comentando Pedro. Vamos a ver. Mientras él aún hablaba, una nube de la luz los cubrió y aquí una voz desde las nubes que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Bueno, voy a terminar el versículo y lo vamos a venir a este versículo que es sumamente importante. Al oír estos discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y le tocó y dijo: Levantaos y no teméis. Y alzaron ellos los ojos y a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digan nada a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ok, en este capítulo podemos ver algo importante, ¿no? Sobre la voz que, que Dios de los ejércitos, Jehová, le dice a los discípulos de Jesús. Importantísimo esta afirmación, ¿no? Sobre oír, a él oír. O sea, a él. Él no dice en ningún momento otra cosa sino a él oír. Y si nos vamos a lo que dice Jesús, Jesús dice: guardaos los que le enseñé. Entonces, todas las palabras que dice Jesús los manda Dios a que lo oigan. Y habla sobre el Hijo amado. He tocado algunos temas sobre esto, donde algunos hermanos han dicho que Jesús es Dios. Eso lo afirman y bueno, hay muchos versículos donde estamos viendo que Dios ha hablado sobre su Hijo amado, ¿no? El que tengo complacencia, cuando se fue bautizado, ¿no? Y también vemos en el versículo 7 cuando Jesús se acercó y lo tocó y los levantó y le dijo que no teméis, ¿no? So- eh, y aquí una buena reflexión que nos da también, ¿no? Que siempre cuando estemos derrotados, buscarlo a Él para que nos levante y no tengamos ningún temor de nada, ¿no? Una buena reflexión sobre esto. Ok, seguimos en el. Seguimos la. Entonces los discípulos le preguntaban diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Eh, claro, había eh, unas. En este caso, los escribas estaban hablando de las personas que estudiaban las leyes. En aquel momento eran como los sumos sacerdotes. Y bueno, decían que los Elías, que sabemos que bueno, los que están estudiando, están siguiendo los estudios
no el Antiguo Testamento, vemos que Elías se salió, Dios lo llevó en cuerpo, ¿no? Fue el primero que llevó en cuerpo, perdón, el primero no, fue uno de los que llevó en cuerpo, porque antes de él también lo llevó en cuerpo, eh, a- se lo llevó en vida en cuerpo, ¿no? No en espíritu. Respondiendo Jesús le dijo a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no las conocieron, sino que le hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre parecerá en ellos. Me imagino que refiere, bueno, aquí lo dice, me imagino que refiere a Juan Bautista, ¿no? Entonces los discípulos comprendieron que le había hablado de Juan Bautista. Ok, seguimos. Bueno, en este capítulo de reflexión, una de las reflexiones importantes fue la de que sobre oír siempre la palabra de Jesús y sus enseñanzas para aplicarlo en nosotros. Y eso ya es un mandato de Dios, ¿no? Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron al gentío, ¿no? Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a sus discípulos, pero no le ha podido sanar. Aquí dice Jesús, respondió Jesús, oh generaciones incrédulas y perversas, ¿hasta cuándo he de estar vosotros? ¿Hasta cuándo os es de soportar? Tráemelo acá. Claro, aquí eh, habla sobre la incredulidad, ¿no? Porque, y lo vamos a ver más adelante, cuando habla también de un tema que para derrotar todo esto de la incredulidad. Y reprendió Jesús el demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Fíjense lo que dice aquí. Vinieron entonces los discípulos de Jesús y aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, por vuestra poca fe, vuestra, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dijeras a este monte, pásate de aquí, allá y se pasará, y nada os será imposible. Fíjense, antes de entrar este último versículo, de estos dos subtemas, porque son dos subtemas más, aquí nos confirma que la fe, ¿no? La fe hace realidad cualquier cosa, ¿no? Pero habla también de la fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza es el más pequeño existe. Es el grano más pequeño que existe. Y él habla de un grano de mostaza. Pero aquí no hay que confundir algo. Aquí no es solamente una fe por tener fe, sino una fe genuina. Una verdadera fe. No el creer por creer. O el creo pero no hago o no lo aplico en mi vida. Eso no es fe. Una fe genuina. Si tú crees en Jesús, tienes que cumplir los mandamientos de Jesús, los mandamientos de Dios y las enseñanzas de Jesús. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, aquí también, aquí se refiere, aquí habla sobre la fe. Separa un poco la fe. En realidad aquí está haciendo dos separaciones si lo vemos, ¿no? Separa primero lo que es la parte de la fe, habla de la fe, y en el segundo contexto habla lo de la generación, en este caso generación de demonios, que fue el demonio que sacó, ¿no? Y habla sobre las oraciones y ayunos. Cuando se está haciendo liberaciones, eh, este tipo de género, ¿no? Demoníaco, eh, hay que hacerlo con oración y ayuno. Y es cierto, hay muchas cosas espirituales que se necesita preparación antes de ir a la acción, ¿no? Por eso el ayuno es importantísimo y sobre todo la oración. Bueno, vamos a dejar el capítulo donde lo tenemos para el jueves, terminar el capítulo, los dos subcapítulos que nos quedan de este tema.
Chao, chao, hasta luego a todos.